En el caso de Morrison es mucho peor. Ese señor viene destituido por graves situaciones, denuncias a lo interno de DESUR. Es nombrado en el Intran. ¿Han perseguido a Morrison por eso? No lo han perseguido, ni lo van a perseguir. Yo sometí a Milton Morrison al caso Intran, porque él es señalado de manera directa por Jochi Gómez como uno de los responsables de lo que aconteció, que tampoco se ha investigado lo que pasó con 50 millones de pesos en la oficina, y tampoco se ha dicho al país que hay 264 millones de pesos que vinieron del IDAC, fue enviado al Intran, que dice el Ministerio Público que se robaron y sin incluirlo en el presupuesto complementario. Y yo tengo la prueba de todo, con transferencias y todo, y se depositó en el expediente. Él siguió el ejemplo del presidente Luis Abinader, que tampoco transparentizó los 75 millones de dólares que tenía en Panamá, porque hay que decir las cosas como son. Si Leonel Fernández en este país o Danilo Medina hubieran hecho lo que hizo Luis Abinader, de tener 75 millones de dólares en el exterior, comprobado, tuvieran preso. Estamos hablando del origen del fondo, porque hay que ser objetivo en esto. Si Luis Abinader le tocaron 75 millones de dólares de el dinero de su papá, de su herencia, a los hermanos le tocó esa misma cantidad. ¿De dónde salió el dinero? Yo miro ahora en este mundo y yo digo, y el diantre, y esa gente era lo que privaban en serio. Con un fuerte aplauso recibimos al doctor Surún Hernández, es presidente del Colegio de Abogados, abogado, valga la redundancia, de los tribunales de la República, como decimos nosotros, y miembro por demás de la Fuerza del Pueblo, ex candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo. Y qué pena, señores, qué pena que este señor no haya llegado a ser diputado por las mafias que existen en este país a nivel electoral. Buenos días, querido hermano. ¿O no es así? Mira, real y efectivamente yo soy de los que piensan que todo ocurre en función de un plan divino, y lo mejor que pudo pasar fue precisamente eso, porque Dios tiene mejores planes para este servidor. Sí. Fueron lecciones que se aprenden en la vida en función de una situación. Uno evidentemente no puede pretender que aquellos seres que viven de la maldad y la perversidad se queden de brazos cruzados y permitan que los que estamos luchando por la mejoría de los demás, pues simplemente, fácilmente lleguemos a los cargos. Todo es lucha constante y enfrentamiento constante, riesgos constantes y golpes constantes, y nosotros estamos preparados para eso. O sea, que las aspiraciones siguen ahí. Totalmente. Okay. Estimado Surún, cuando el gobierno presentó este proyecto vial y ambiental, yo lo vi a usted ahí enérgico, enfrentado a Paino Enrique. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, es que la sociedad no ha despertado lo que ocurrió en el Jardín Botánico. O sea, yo he visto muchas personas hablar referente a que el gobierno tiene una crisis comunicacional, y eso no es así. Este gobierno invierte 17 mil millones de pesos al año en publicidad. Tiene los mejores comunicadores pagados para que defiendan lo indefendible y defiendan cosas que, si se hubiesen producido cuando el PLD hubiera tenido que renunciar al presidente de la República. Es que el gobierno tiene como norma y como filosofía la mentira y la opacidad. Aquí solamente, digamos, ni los chinos de Bonao estaban al tanto de que ya había una decisión de Estado de reducir, de mutilar el Jardín Botánico, lo cual había sido pronunciado, admitido por el propio ministro de Medio Ambiente, quien dijo que a la luz de un estudio de factibilidad, lo dijo públicamente y no habló en función de la posibilidad de un proyecto, sino que ahí lo que iba a ser afectado, ahí lo que va a ser afectado es el 0.01%, son 11.000 metros cuadrados. Cuando la sociedad reacciona, le tumba el pulso al gobierno, pero ahí sale la otra parte del proyecto. A la luz de la forma en que se construye en la República Dominicana, lo que más quiere un ministro es construir. ¿Por qué? Porque se queda con un 60-70% del presupuesto de la construcción. Y ahí mismo el ministro anunció la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Construcción de 6 edificios dentro del Jardín Botánico, que eso está pendiente. ¿No era modificar lo que están ya? No. En el Jardín Botánico opera un dispensario. No, pero vi una estructura ahí. No, porque él habló, claro, tú estabas ahí. Hay dispensario médico. Él habló de extender el comedor, de extender el salón de actos,
Es una nueva construcción. Y habló de edificios de manera textual. Y habló de un dispensario médico. O sea, tengamos idea lo que es construir un dispensario médico en el jardín botánico. Dentro del jardín botánico. Dios mío. Pero O sea, hay otras estructuras ya en el jardín botánico. Sí, pero estructuras que son acordes con la naturaleza Del de ese jardín laboratorio, de ese pulmón. Exactamente. Y tú venir... Porque el jardín botánico no es un parque, es un centro científico realmente. Exactamente. Entonces tú venir y tener en la cabeza que eso es un lugar para meter botellas, meter compañerito y peor aún, un dispensario médico. Dios. Mira, es que eso ya, porque yo recuerdo, siendo objetivo hace 20 años, aquí se comenzó con el relajo del Centro Olímpico. Yo lo he mencionado siempre. Y lo dije siempre, lo digo ahí, yo lo digo a todo el mundo. Y comenzaron a construir el edificio del Ministerio de Deportes. Sí, y comenzaron. ¿Lo han Mira, depredado? hoy está deforestado. Sí, Dios. claro. Deforestado. Es por el mismo paso que lleva el jardín botánico, que será un escándalo. O sea, lo que pretende hacer, lo que anunció el ministro de Medio Ambiente ahí, es quizás igual o peor que lo que se Originalmente anunciaba estaba. de mutilar el jardín botánico. Porque no solamente tenían planificado mutilarlo, sino construir adentro. Óigame. Y entonces viene, porque todo es mentira. Y aquí, lamentablemente, los periodistas que pueden hacer preguntas, lamentablemente son comprados y por lo regular tiran... Le sacan los pies. Señores, pero pregúntenle a mí, pero de por Dios, un dispensario médico, un comedor. Vimos que el presidente se molestó porque la oposición de este país le estaba diciendo, reclamando. ¿No crees tú, Surún, que la oposición, después de estas declaraciones del presidente de la República, ha estado un poco tímida para seguir reclamando? Bueno, el problema fundamental es que nosotros vivimos en una cultura donde, digamos, de la complicidad muchas veces, del miedo, del temor, de que no te cataloguen como una persona, de que siempre nadie lo quiere recibir en las instituciones. Lamentablemente uno tiene que entender que la carrera política es una carrera de servicio. Ahí nadie va a enriquecerse si es político de verdad. Y en definitiva, el hecho de que, como se lo dije a una persona ayer, tú estás en la calle, tú estás enfrentando una forma de gobierno, una filosofía de gobierno que ha impregnado a todos los partidos políticos, porque muchas de las cosas que hace el PRM fueron muchas de las cosas que se hicieron en el pasado, pero nunca con el nivel ni la inmensidad con que se está acometiendo y la gravedad con que se está acometiendo en el presente. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú tocas intereses, te dan. Porque lo más cómodo del mundo es tú sentarte, arrancarte el ombligo, y ir, ay no, que yo no soy conflictivo, que espérate, ay no, que soy muy diplomático. No, excúseme, hermano. Es que usted ocupa un lugar en ese sistema que se llama democracia representativa, que la población, aunque sea con dinero, le asignó. ¿Cuál es? En la calle, la oposición. Y el que menos tiene calidad moral hoy en día para venir y cuestionar a la fuerza del pueblo o al PLD, que también participó en las protestas, hay que decirlo, es el PRM. Porque si en lugar de que el gobierno hubiera sido del PRM, hubiera sido del PLD, el PRM hubiera quemado el jardín botánico completo, porque sabemos la forma en que lo operaba, en materia de oposición. El mejor partido de la que ejerce oposición es el PRM, y lo ejerce porque es radical. Entonces, que nos vayan a negar determinadas canonjías, que les vaya bien. Que vayan a decir y cortando los ojos, que les vaya bien. Que si nos pueden dar un fuetazo en la cabeza, como me lo dieron a mí en las pasadas elecciones, donde me informaron que hasta Pacheco y fulano dijo que Azul no lo puede dejar pasar. Dios mío. ¿Pero por qué no lo puede dejar pasar? Porque dicen que yo soy muy radical. Radical no, es que yo vengo de abajo, de Catanga de los Minas. Y yo sé lo que se está viviendo y yo sé lo que se va a vivir en la República Dominicana si no reaccionamos y si nosotros permitimos que esto continúe. Porque ustedes se ponen a calcular el proyecto de esto, dijeron 10 mil millones de pesos. Me informaron, no le he confirmado, que está a cargo de una compañía que fue constituida en el 21. Señores, 10 mil millones de pesos. Mucho cuarto. Leonel Fernández, y no lo digo desde la perspectiva política, sino analizándolo desde el punto de vista objetivo, construyó el metro en 14 mil millones. Increíble. O sea, tú con esa misma cantidad
tú hubieras extendido el metro de los Alcarrizos. ¿Y hace cuánto de eso? No, porque en dólares, nosotros calculamos en dólares. Pero sí, pero ¿hace cuánto de eso? ¿En qué año Bueno, fue? eso fue en el 2000. Hace casi 10 años. Sí. Ok. Pero No, está bien, es para que el inversión, pueblo entienda la comparación. Y la cantidad de dólares es equiparable. Ok. Señores, ¿cuánto se ha invertido en el metro de los Alcarrizos? 4 veces en dólares. Dios mío. Lo que invirtió Leonel Fernández. Pero peor aún, el costo de construcción por kilómetro del metro que están construyendo este gobierno es 3 veces el costo a nivel internacional. Y no lo construyen 3 veces. 20 millones de préstamos. Y tú le solicitas información pública. Pero no quieren darla. Yo lo tengo sometido a todito. Yo tengo sometido a medio gobierno en información pública que el día pasado regalaron. Ustedes se acuerdan todos los infelices que tenían pedacitos de propiedad, que decían que se lo habían robado. Y muchos se lo habían robado. Pero eran infelices. Ah, no. El de abajo no se puede robar la tierra. Pero el gobierno sí les regala la tierra a los ricos de este país. Bueno, ayer me llegó a mí un caso, me llamó un cliente de Estados Unidos y me dijo que su esposa tiene más de 20 años con un terreno en Pedernales. Para que tú entiendas. Me dijo, yo quiero apoderarte porque llegaron allá unos tipos y se lo quieren robar. O sea, nosotros tenemos más de 20 años con ese terreno y me lo quieren robar, amparado en una serie de expropiaciones que lamentablemente uno lo ve en el día a día. Pero Surum, brevemente. Una pregunta. Sí. Estimado hermano Surum, te conocemos de hace muchos años, te observo en los tribunales, un gladiador, siempre enfrentando estos poderes fácticos. Yo quiero preguntarte, la fuerza del pueblo, tú que estás ahí adentro, en las dirigencias, va a salir a enfrentar a este gobierno, porque muchos de ellos, que son mis amigos, están, parece, muy lentos. No, Giovanni, que faltan 3 años. No, Giovanni, que faltan 3 años. Y muchas veces yo pienso, Dios mío, ¿tú te imaginas 15 Surum de la fuerza del pueblo golpeando? Porque esta gente están que faltan 3 años. Muchos de tus amiguitos. Mira. Y esta gente han demostrado, Surum, que no tienen escrúpulos. O sea, si la fuerza del pueblo sigue esperando, se lo van a comer. Mira, verdaderamente hay que entender que la fuerza del pueblo está inmersa ahora en un proceso interno de organización y muchos están rezagados en cuanto a apoyar los reclamos legítimos de la sociedad. Yo siempre he advertido a esos compañeros, he hablado con compañeros altos dirigentes de la necesidad de que nosotros, la misma opinión tuya, yo no veo la masa de muchos dirigentes, no, los veo ausentes de esta lucha y lo veo como muy diplomáticos con el gobierno, sobre la base de que, y yo lo dije, es una ilusión, de que Luis Abinader, que yo lo conozco, que es una persona que no tiene ningún tipo de miramiento al momento de agarrar sus intereses y que no agradece ni a nadie, ese señor, solamente verifica sus intereses, le va a pasar el poder a ustedes. Mire, verdaderamente, después que pase este proceso, en la mente de un iluso solamente cabe eso. Yo estoy seguro, y ya el presidente Leonel Fernández inició y le han entrado como la conga de las bocinas del gobierno, va a realizar lo que es su labor, su deber frente a esta sociedad, al igual que lo estamos haciendo muchísimos dirigentes de la Fuerza del Pueblo en nuestra condición de dirigentes de esa organización, de enfrentar y denunciar. Yo nunca voy a dejar, porque mi cabeza es mía. Y todo el que me conoce en la Fuerza del Pueblo sabe que mi cabeza es mía. Pueden llamar a quien quiera, pero cuando yo digo que por ahí que voy, a mí no me para nadie. Muchos juristas denuncian que hay un uso selectivo de la justicia en República Dominicana. Hoy hablábamos además de que aquí hay un uso de clasismo de la justicia, porque en el caso de Pumarol, él tiene una clínica. El caso de, ¿cómo se llama la señora? Ana Josefa García. Ana Josefa tiene 11 meses con el mismo diagnóstico médico en una cárcel, específicamente en Najayo. ¿Está de acuerdo con esa percepción de que hay un uso selectivo y que hay intocables en República Dominicana? Totalmente. En la República Dominicana la justicia opera en función de la persona y en función de los intereses que motorizan la acción penal respecto a determinados individuos. En el caso de Pumarol, que tú haces referencia, la norma es muy clara. Hay un hecho que es incontrovertible. Ese señor mató a una persona. Exacto. Eso es indiscutible. Hay una muerta y hay un homicida. Ya de que él tenga problemas mentales, ya eso debe ser demostrado. La locura no se presume. Ni siquiera a la luz de exámenes
de psiquiatras que él haya tenido durante el transcurso de su vida. Escúcheme, el artículo 64 ciertamente establece y contempla la exención de responsabilidad, pero tiene que ser demostrada. Sí. Y la demostración de esa demencia se realiza a través de un perito que es nombrado por el Ministerio Público de NACIF. Claro. Y luego que ese informe debidamente sustentado, que por lo regular es una comisión de médicos psiquiatras, entonces ya el fiscal a cargo, luego que ha sometido al hombre, luego que ha dictado medidas de prisión contra el señor, porque hay que resguardarlo donde sea. Claro. Porque en lo que el hacha va y viene, aquí vemos, solamente en el Distrito Nacional, 4 millones de gente. Sí. Entonces, en lo que el hacha va y viene, el interés general se impone al interés particular. Claro. En lo que el hacha viene trancado. Claro. Y después que te trancado ahí en ese cuarto, que no me pueda matar ninguno de nosotros. Exactamente. Entonces, a partir de ahí, comenzamos a pensar en el Perú trancado ahí. Que eso fue lo que se hizo con Ana Josefa. Entonces, y no se hizo con Pumarol. Entonces, no, porque es un hijo de papi y mami. Bueno. Entonces, porque ese es el problema de la República Dominicana. Bueno. Es la llamada, que espérate, y ahora que van a nombrar nuevo juez de la Suprema, que tú sabes que se utiliza eso como moneda de cambio. Sí. O sea, miren, señores, lo que acontece, y peor aún, es una situación que a veces es hasta indignante. Cuando uno ve cómo fue mi caso específico cuando fuimos a dar un diplomado en materia de derecho penitenciario en Najayo, gente que no tenía ningún tipo de razón ni justificación probatoria para estar en la cárcel, pero porque son pobres, porque son de los otros barrios. Pero esos hijos de papi y mami, mire, si hubiera sido un hijo de papi y mami de Catanga, el vecino mío, que agarre y le da un machetazo a preso de una vez. Pero ¿cuál es el papel entonces del Ministerio Público aquí? Porque ya los jueces sabemos que están haciendo su diablura, pero ¿y el Ministerio Público, que debió haber tenido otro manejo, por ejemplo, en este y otros casos? Está faltando su deber. Definitivamente el Ministerio Público no está representando a la sociedad en ese caso específico. Está actuando de manera totalmente extraña, aislada, fuera de lo ordinario. Claro. Cuando tú sabes que hay un trato especial, un trato discriminatorio en función de las reglas, tú analizas cómo actúa el Ministerio Público en casos como ese, por lo general. Y cuando en uno, precisamente del hijo de papi y mami, del Popi, del ojito verde, espérate, sí, no hay problema. Pero no es para el Ministerio Público, entonces, eso es de que un sofisma. Mira. No, porque eso no es de ahora. No, claro. Vamos adelante, Surún. Mira, nosotros vivimos en un país con una cultura fuerte de trujillismo. Olvídense de eso. Sí, claro. Aquí la justicia, por lo regular, es plegada a los poderes oficiales, al gobierno, al presidente de la República. Todos esos jueces fueron nombrados durante el gobierno del PRD, pero la gran mayoría de ahora durante el gobierno del PLD. Pero, y mira, actúan en función de sus propios intereses. Muchas veces, la gran mayoría, gente muy seria, muy honesta, que actúa y administra justicia de manera imparcial, pero hay una parte importante que a veces los llaman y actúan de manera aislada, y por eso han destituido a varios. Pero es el sistema como tal. En el caso del Ministerio Público, este Ministerio Público es un Ministerio Público que más o menos es independiente en algunos aspectos, pero es permeado por la influencia. Porque no hay que olvidar que quien lo nombró fue el presidente de la República. Mira, y decirte brevemente, para darte paso a ti, Ariel. Yo tuve un caso, Giovanni, en el Palacio de Justicia, que recuerdo que me llevaron al cliente de nosotros en camilla, con la espalda y la columna prácticamente destrozada. Y el juez le dictó prisión preventiva. El juez le dictó prisión preventiva por lo grave del hecho que él había cometido. Es decir, que esto es más grave de lo que ustedes se imaginan. Claro. Porque esa persona, tú lo acabas de decir, esa persona tiene acceso a un arma de fuego. Ahí donde está. Lo primero que hace es que mata 4 o 5 médicos y sale para la calle. Porque ya mostró que tiene intención. Ya mostró que es capaz de matar. Claro. Ariel. Surún, ¿no vendría esta nueva creación de un Ministerio de Justicia, no vendría a desentar todo eso que hemos hablado en la justicia? Totalmente. ¿Cuál es su opinión? Totalmente lo contrario. O sea, nosotros abandonamos un sistema donde no había, en principio, según el presidente de la República anteriormente, el problema del procurador era que se nombraba a un señor que levantaba la banderita, que era un activista político que venía por lo regular de la dirección central. Perfecto. Logra excluir, en principio,
en lugar de dejárselo al Consejo Nacional de la Magistratura de manera independiente, porque al final, como quiera lo nombra el presidente, viene y lo que hace es una especie de terna, donde al final se impone, de terna no, de una designación directa, donde al final se impone por 2 años. Pero esos 2 años son una especie de cuchilla en el cuello del procurador, porque desde que nombra, él sabe que en 2 años él tiene que ser ratificado. Entonces tiene la preocupación de que si acomete algún tipo de acción contra determinados intereses que afecten directamente al presidente, muy probablemente no va a ser ratificado. Exacto. El Ministerio de Justicia es la oficialización de la intrusión del propio presidente de la República en las decisiones judiciales. ¿Por qué? Porque se nombra un ministro. Ese ministro es del presidente, pero peor, es un político las 24 horas. Como fue diseñado en función del proyecto de ley que fue remitido al Senado de la República, se pretendía que manejara el cuerpo del delito. Ustedes se imaginan un activista político manejando el cuerpo del delito, manejando las drogas, manejando los resultados de INASIF, golpes y heridas, homicidios, análisis de cocaína, de sustancias controladas. O sea, son situaciones que dejan mucho desear. También el propio sistema político, un militante político manejando las cárceles, donde muchas veces se envían a los opositores acusados de corrupción. O sea, estamos hablando de situaciones que vulneran verdaderamente lo que es la independencia y cierta imparcialidad que uno veía, porque uno confiaba en INASIF. ¿Por qué? Porque era del Ministerio Público y siempre se guardaban las formas. Y eso, que se modificó porque el presidente de la República, que le dijo a esta sociedad que quería un Ministerio Público independiente, intentó destruir la carrera del Ministerio Público a través del nombramiento directo de los fiscales titulares a nivel nacional. Y no logró su cometido porque nosotros, junto con la Asociación de Fiscales, pues denunciamos las intenciones del gobierno, y él sabía que iba a haber una protesta al respecto, y de una vez dio marcha atrás. Pero son situaciones que reflejan lo que es el ambiente actualmente en la República Dominicana. La mentira, la simulación, se dice que se tiene un objetivo, pero se dice otro a los medios. Mira, estamos hablando constantemente de las diferencias que hay cuando se trata de clases sociales, y eso no exime la política. Nosotros vimos, por ejemplo, un caso de Kimberly Taveras, que fue automáticamente por rumor, fue destituida y no se le hizo ninguna investigación del lugar, y al final su caso quedó en un limbo, donde las redes mediáticamente hay una parte que piensan algunas cosas, porque lamentablemente no se le dio, o sea, no se le dio el tratamiento adecuado a este caso. Sin embargo, tenemos actualmente un Milton Morrison que ha estado en varias situaciones y no se ha dicho nada al respecto. Y dentro de estas situaciones están, o sea, ahora mismo siendo investigado por el Ministerio Público por unas acusaciones que tiene. Entonces, en este caso, ¿qué opinión te merece ese tipo de situaciones? Bueno, exactamente la misma situación. Aquí en Kimberly Taveras prácticamente la condenaron. Sí. Ella quemaron en la hoguera. Quemaron en la hoguera. Ella es responsable, según lo que las autoridades en su momento externaron a la opinión pública. Ella es responsable de graves crímenes de corrupción, de enriquecimiento ilícito, pero no tiene expediente, no hubo pruebas. Esa muchacha lo único que tiene es una bomba de una estación de combustible que la puso a nombre de su mamá, porque el que tiene lo suyo hace lo que le da su gana con lo suyo si no es funcionario público y si lo obtiene de manera lícita. Entonces, no hicieron expediente respecto a ella, lo que evidentemente en aplicación de lo que establece la Constitución implica que que ella es inocente y que por vía de consecuencias las acusaciones no tenían ningún tipo de rigor. En el caso de Morrison es mucho peor. Ese señor viene destituido por graves situaciones, denuncias a lo interno de DESUR. Es nombrado en el Intran. En el Intran, durante sus funciones, él tiene el tupé, el material colgante de adquirir una casa. Primero, adquiere una casa en el 2021 cuando era director en el 21, sí, cuando era director de DESUR. La adquiere en $850,000 a nombre personal.
Perfecto, hasta ahí está bien porque él adquirió la casa con fecha posterior a su primera declaración como director de DESUR. ¿Qué sucede? Que esa casa, él no quería que nadie supiera que era de él. Y él entendía que si él la ponía a nombre de una compañía, no había problema. Y él vino y por $10 la transfirió a nombre de esa compañía. Que por cierto, él contrató los servicios de una persona para la reparación de su casa, no le pagó y la persona le inscribió una hipoteca a él, a Milton Morrison, a pesar de estar en la compañía, porque en Estados Unidos no juegan con eso. A él lo trasladan al Intran en el 2024 y él viene y declara, número uno, declara por él y por su esposa en la declaración jurada. Por él y por su esposa. No nos llamemos engaño. Por él y por su esposa. Y no incluyó esa casa, que actualmente vale $1 millón y pico, $1 millón y algo de dólares. Pero él siguió el ejemplo del presidente Luis Abinader, que tampoco transparentizó los $75 millones de dólares que tenía en Panamá. Porque hay que decir las cosas como son. Si Leonel Fernández en este país o Danilo Medina hubieran hecho lo que hizo Luis Abinader, de tener $75 millones de dólares en el exterior, comprobado, pero la ley tuvieran no preso. Prohíbe eso. La ley no prohíbe que tengan ese dinero en el exterior. Lo que tienen es que reportarlo, pero la ley no lo prohíbe. Pero que Luis no lo reportó. Pero sí están reportados. Y entonces, no lo reportó. Entonces, el fideicomiso donde está el dinero familiar, que no es del solo, porque el fideicomiso de Luis Abinader era familia Abinader. Todos los hermanos, Rita y compañía incluido. Pero eso lo sabe todo el mundo. ¿Cuántos hermanos son ellos? 3, me parece. 3. Bueno, bueno, eso es otro 75, 200, no, son como 3, o sea, que el difunto, Declarado. tenía, cuando fue senador, declaró, no recuerdo cuánto, pero fueron 2 o 3 millones de pesos en patrimonio, y de pronto hizo $300 millones. Pero están declarados. Pero perdóname, estamos hablando del origen de los fondos. Sí. Estamos hablando del origen de los fondos, porque hay que ser objetivo en esto. Si Luis Abinader le tocaron $75 millones de el dinero de su papá, de su herencia, a los hermanos le tocó esa misma cantidad. ¿De dónde sale el dinero? O sea, son cosas que a uno le llama la atención, que es el derecho, pero es lo mismo. Es una política de Estado. ¿Han perseguido a Morrison por eso? No lo han perseguido, ni lo van a perseguir. Yo sometí a Milton Morrison al caso Intran, porque él es señalado de manera directa por Jochi Gómez. Transcor Latam Intran. Jochi Gómez. Él es señalado por Jochi Gómez como uno de los responsables de lo que aconteció, que tampoco se ha investigado lo que pasó con 50 millones de pesos en la oficina, en efectivo, del equipo de recuperación. Que yo, en su momento, yo espero que ese video lo podamos presentar. El video de la persona cargando ese bulto con 50 millones de pesos en efectivo, que según me dijo Jochi, era para resolver el problema del escándalo del caso Intran. Que por cierto, a Carlos Pimentel no ha explicado este país, en primer lugar, que en ese caso, él tumbó el sistema de compra y contrataciones. ¿Por qué tumbó el sistema de compra y contrataciones para que pasara esa licitación? Porque no tenía los fondos. Y tampoco se ha dicho al país que hay 264 millones de pesos que vinieron del IDAC. Óyeme, dinero del IDAC fue enviado al Intran, que dice el Ministerio Público que se robaron, sin aprobación del presupuesto, sin ningún tipo, y sin incluirlo en el presupuesto complementario. Y yo tengo la prueba de todo, con transferencias y todo, y se depositó en el expediente. Son cosas que a uno le llaman la atención, porque yo lo que yo digo es eso. ¿Y dónde están los objetivos? Y veo situaciones que yo lo que me quedo es, yo miro ahora en este mundo, yo digo, y el diantre, y esa gente era lo que privaban en serio. Sí. Y la cantidad de dinero que han dispuesto para los medios de comunicación, porque es una campaña de descrédito que tienen y de difamación contra Morrison. 17 mil millones de pesos, señores, invierte este gobierno. Para que ustedes tengan una idea, la justicia dominicana, el Poder Judicial recibe 8.500 millones de pesos. Y cuando tú sometes un proceso a la justicia, tú tienes que pensar en 6 a 10 años para resolverlo, porque no hay jueces. Lo propio ocurre con los procesos penales. Los pobres infelices, mientras este señor que mató a una persona y dejó a 2 personas casi muertas, está en una clínica, aire acondicionado y televisioncita,
la gente se está pudriendo en las cárceles. Porque ese es el sistema que lamentablemente nosotros estamos. En esa misma tesitura se han hecho reformas procesales penales, se está haciendo incluso justicia online por la falta de tribunales. Y la mora judicial sigue siendo un problema. ¿Usted cree realmente que estas medidas que se están tomando van a agilizar los procesos y van a reducir la mora judicial? Porque 10 años dando vuelta en un tribunal, francamente. Mira, se ha avanzado en cuanto a la mora judicial. ¿Por qué? Porque se ha reforzado a través de los mecanismos de cálculo de puntuación para el escalafón judicial la producción en materia de jueces. Pero eso no es óbice para decir. Las medidas que se han tomado en materia de modernidad han constituido, número uno, una violación flagrante a lo que es el debido proceso, los derechos fundamentales de la gente. ¿Por qué? Porque simplemente si usted ahora mismo va, ahora mismo, número uno, la ley establece, la ley de virtualidad que nosotros la luchamos, establece que solamente en caso de fuerza mayor puede obligarse a los ciudadanos a acceder a lo virtual, a una audiencia virtual. Actualmente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, a través de la Suprema, de que es mi amigo, lo respeto mucho, pero tiene ideas totalmente en materia de modernidad muy de avanzada. Demasiado, sin conectarse con lo que es la realidad de la República Dominicana. Él decidió cerrar el Palacio de Justicia. ¿Pero que está en mal estado? ¿Quién dice? En lo que no se prueba, no existe. Nosotros sometimos un amparo y le hemos pedido, tuvo el juez de los amparos que solicitarle ordenarle a la Suprema Corte de Justicia que deposite el estudio. Eso es lo primero. Claro. Deposítame el estudio. No quieren depositarlo. ¿Qué dice el estudio? Y yo le decía, eso es mera transparencia. Pero peor aún. Entonces tú me vas a decir a mí, yo le sometí a ellos 10 edificios en alquiler. Hoy en día usted decide, por ejemplo, a usted le dice que usted tiene una audiencia, usted va a buscar la secretaría de cualquier tribunal civil o del Tribunal Superior Administrativo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay. Usted tiene que venir de un abogado, usted va a mi oficina, ahí nosotros podemos buscar todo lo que yo quiera, sí, pero usted tiene que ser abogado. Eso beneficia a los abogados, pero los abogados somos 100,000. Sí. La población dominicana son 10 millones. Entonces, han habido medidas extremas. Y súmale a eso, o sea, agrégale a eso, que de esos 100,000 hay una amplia proporción que no sabe utilizar el sistema o que no se dedica al derecho. Entonces, otra cosa, vulnerabilidad del sistema. Yo conozco hackers que se te meten al sistema y te hacen lo que quieran. Dios. O sea, ¿por qué? Porque es el team. Si se va a implementar un sistema de administración judicial virtual, tiene que invertirse los recursos correspondientes. Claro. Un sistema con la codificación, las medidas de seguridad informática que eviten que haya cualquier tipo de situación o la exclusión de determinados documentos probatorios. Volviendo a la política, señor Surum Hernández, yo veía sus vallas grandísimas cuando cruzaba de aquel lado, que mi mamá es directora de la Escuela Zafra, Juan Bautista Zafra, y me llamaba mucho la atención sus propuestas. Es una persona que realmente respeto y quería externárselo en este programa. Volviendo a la política, la Fuerza del Pueblo, hemos visto que está inmersa ahora, que hay dos bandos, se han creado bandos en torno a la figura de Omar Fernández y en torno a la figura de Leonel Fernández. ¿Cómo ustedes van a tratar de dirimir esos conflictos? ¿De qué manera ustedes van a tratar de disminuir esto para que no cause el daño? Y en ese mismo tenor, si vislumbran la posibilidad de una unión de las fuerzas opositoras. Mira, ya la decisión de vamos a comenzar por el final. La unión de las fuerzas opositoras, evidentemente, eso ya se lo determinará los organismos de gobierno, la cúpula del partido en su momento, en función de las circunstancias, en función de la disponibilidad y en función de la disposición de todos los partidos para ceder con miras a desplazar del poder. Pero los ánimos, ¿usted siente que sí, que están los ánimos para eso? De la perspectiva de la dirigencia media y baja, sí, y entiendo que muchos de nuestros altos dirigentes están en la mejor disposición, pero hay que esperar las circunstancias, porque en política usted tiene que hacer su trabajo. Lo primero es buscar votos. Y después que tengamos determinada cantidad de votos, pues entonces nos sentamos, y si es posible sí, si no, no. Pero eso lo decide ya la dirección política de la Fuerza del Pueblo. En cuanto a lo que me decías, señores, eso es una ilusión, eso es algo que eso es una gran falacia.
el asunto del supuesto conflicto entre Omar Fernández y Leonel yo Fernández, lo he dicho. son padre e hijo. Y te pongo mi ejemplo, yo tengo un hijo de 30 años, 29, que es abogado. Y él lo gana más que yo, mensualmente. Si yo pudiera desprenderme y hacer que él gane 20 millones de veces más que yo, pues yo lo hago feliz de la vida. Y yo parto de la premisa, el día que Leonel Fernández entienda que es el tiempo de su hijo, lo va a apoyar. Pero ya eso es una decisión padre e hijo, sin la existencia de ningún tipo de conflicto. Eso simplemente... Pero es que la alta dirigencia, en los tweets que hacen, en los pronunciamientos que hace, dejan ver de manera muy evidente que cada quien está jalando para su lado y que quieren hacer esa confrontación. ¿Usted está con el padre o con el hijo? Yo estoy con el pueblo Con el Espíritu dominicano. Santo. Yo estoy con el pueblo dominicano. Miren, yo estoy fundamentalmente con las mejores causas que beneficien al pueblo dominicano y con la necesidad de desalojar del poder uno de los gobiernos más desastrosos y corruptos en toda la historia dominicana. Aquella persona que garantice que desde mi perspectiva es Leonel Antonio Fernández Reina, pues ese contará con todo mi apoyo. Señores, darle las gracias a Miguel Surún, pero vamos con la... Sí, bueno, yo quería... ¿Tú escuchaste? Sí. que yo Yo quería también rescatar, tengo una pregunta. pero yo Sí, quería sí. rescatar algo del jardín No te quieren botánico dejar que ir, no me quedó muy claro. Hasta yo tengo- Independientemente de esas edificaciones que se van a construir dentro, lo que sea, independientemente de eso, se habló de un túnel tipo trincheras afuera y se iba a llevar no la verja perimetral, lo que me dijo Paliza, no se va a tocar la verja perimetral, pero sí las aceras. ¿Cuál es su posición respecto a Ese eso? proyecto es un desperdicio, es un despilfarro. ¿Y hasta dónde crecemos? Es un entonces? despilfarro. ¿Por qué? Porque mientras Usted el no vive gobierno, por ahí, se nota. sí, yo vivo por ahí. Mira, mientras el gobierno viene y invierte 10.000 millones de pesos en ese proyecto, está instalando la Dirección General de Pasaporte en la continuación de esa avenida, ahí en la esquina de Telantillas. Esa avenida de Telantillas, en horas de la mañana, es un solo tapón. ¿Ustedes tienen idea de lo que va a pasar cuando esté ahí la Dirección General de Pasaporte? Y esa decisión gubernamental se realiza no por necesidad ni por eficientizar el servicio de la gente. No. Se hace porque el gobierno invirtió y les regaló a 2 popis, 3 o 4 popis del fideicomiso ese de Reservas 1, de fideicomiso, del Banco Inmobiliaria Banreservas y Banco Banreservas y todo eso, fiduciaria, todo eso, les regaló todo el dinero del mundo. Y nosotros denunciamos en su momento que el contrato establecía que si se rescindía iba a pagar la mitad del monto acordado. ¿Cuál es el acuerdo del gobierno? Trasladar esos créditos ahí, pagar la deuda, el alquiler como si nada hubiera pasado y resolver un problema y hacer un negocio con los amigos empresarios, porque como dice Waldy Tavera, esto no es Peña Gómez. Esto es un partido de empresarios. Y te lo dice una persona que siempre ha dicho que yo soy peñagomista de nacimiento. Admiro a Peña Gómez, no es porque tú estés aquí. ¿Y está con Leonel? ¿Y es peñagomista? No, yo soy peñagomista. ¿Por qué? Porque Peña Gómez, yo vengo de abajo. Pero Peña Gómez no vino de abajo. Con Leonel hay mucho peñagomita. Eso siempre Escúchame, me chocaba a mí. mira, Peña Gómez no vino de abajo. Peña Gómez vino de ultratumba. Y llegó a la cima. Óyeme, no ha habido, analizando la perspectiva objetiva, un líder que levante el mayor nivel de apoyo en materia de masa que José Francisco Peña Gómez. Y yo tengo que decir las cosas como son. Entonces, este partido lo único que ha hecho es regalar el país. Hasta el teleférico lo dejó dañar y se lo regaló a los empresarios. Pedernales se lo regaló casi 2.700 millones de dólares, se lo regaló a los empresarios del este, en coordinación con la gente del Cibao. 2.700 millones de pesos y Pedernales. Ustedes saben la lucha que cogimos todito para ese fraude, para que se lo regalaran a los ricos. Sí. Y el pueblo peleó para los ricos.
Entonces, ahí en Pedernales. Peña Gómez hubiera permitido eso. Pedernales es un fideicomiso, señores. Fideicomiso que se está beneficiando un grupo. Oye, fideicomiso que se está beneficiando un grupo de agiotistas y usureros. Te doy una información. Lo que pasa es que ahora se ha tergiversado todos estos términos para que la gente, la población dominicana, entonces se cree el caos. La verdad es que eso es un fideicomiso. Les invito a Pedernales para que puedan también leer el contrato de fideicomiso para que ustedes vean las vidas que se han impactado. Ahora, con 10 Surún, la Fuerza Popular tiene más de un 50%. No, pero mira, respecto a eso. No hay 10 Surún en la Fuerza Popular. Mira, te voy a decir algo respecto al fideicomiso. En primer lugar, el fideicomiso es una cesión oculta del patrimonio del pueblo dominicano en favor de 2 o 3 vivos. Peor aún, el dinero que se ganan esos ejecutivos, que son hijos de papi y mami, Dios, y las negociaciones que hacen en materia de contratos, son con el dinero del Estado. Se han suscrito 2 contratos de préstamo en favor del fideicomiso. Sí. El Estado, el pueblo se queda con esos préstamos y los empresarios se quedan con los negocios, hoteles gratis, aeropuertos gratis, todo gratis. Yo pedí información para eso de que dicen de que es transparente. Yo pedí información. Deme el dinero que ha recibido el fideicomiso Pedernales. Pero no el dinero del Estado y lo que han hecho en materia de negociación bancaria y bolsa de valores. ¿Lo negaron? Está sometido. Porque hay instituciones privadas ahí. Es dinero público. Sí, pero es escúchame, no. Fideicomiso público, lo dice la ley. Sí, fideicomiso, no. Instituciones privadas la ley de fideicomiso público establece claramente la obligatoriedad de información pública al pueblo. Si usted se mete en un fideicomiso público, sabe que la información tiene que entregarla. Además, tenemos que olvidar ese sofisma. En materia privada, yo puedo tener información de todo lo que está haciendo la fiduciaria popular, de todo lo que están haciendo todas las compañías que cotizan en bolsa. ¿Por qué? Porque es un derecho que yo tengo. Entonces, no es así. Lo que pasa es que están haciendo cosas ahí impublicables. Abril. Se habla de que hay excesos de profesionales en muchas carreras. Entre esas está la profesión de abogacía. Usted fue el presidente del CAR. Y se dice que tenemos más abogados que gente, por decirlo de alguna forma, en República Dominicana. Y se habla de poner limitaciones en las escuelas de derecho en materia de nuevos graduandos. ¿Cree usted que realmente hay un exceso de abogados en República Dominicana? Y de ser así, si los abogados realmente están haciendo un ejercicio probo de su carrera profesional. Lo que yo entiendo es que hay una crisis de institucionalidad y real y efectivamente los abogados, muchísimos, lo que requieren es formación. Nosotros cuando fuimos presidentes, que gracias a Dios salimos, yo estoy más tranquilo que un joven. Increíble. Óigame, estoy tranquilito. Nosotros entregamos 300,000 títulos, entregamos 1,000 maestrías. Increíble. Gratis. O sea, los abogados, nosotros teníamos mensualmente entre 50 y 60 diplomados al mes. Increíble. Todo y con jueces. O sea, nosotros, gracias a Dios, hicimos una labor. Lo que se necesita es formación, lo que se necesita es oportunidad. Estamos en una economía de mercado. Evidentemente, todo opera en base a la competencia. Si hay muchos abogados, tarde o temprano, se van a imponer los mejores. Y eso es una situación que nadie puede evitar. Yo sí entiendo que la República Dominicana sí tiene que incentivar profesiones que son necesarias para el funcionamiento de la sociedad, que hacen falta más plomeros, más técnicos, hacen falta, digamos, determinadas profesiones de ciencias, matemáticas, que ayuden a la población a autoabastecerse en caso de emergencia a la luz de un ambiente, de un entorno internacional que cada día se torna pues mucho más conflictivo. Entonces, nosotros estamos operando de espaldas hacia todo. Peor aún, nosotros estamos permitiendo como sociedad que nuestros niños estén en todo menos en misa. Nadie está en educación, nadie está en lectura. O sea, muy pocos están en lectura. La esperanza, el objetivo que está siendo inculcado en nuestros niños es el tatuaje, el vapor, la discoteca, redes sociales, y enseñar en el TikTok los senos y las partes íntimas a las niñas. Y aquí las autoridades de hace muchos años están permitiendo que tanto YouTube como TikTok entren y hagan y deshagan aquí, porque eso es una responsabilidad compartida. Si usted ingresa su señal aquí a la República Dominicana, tiene que ser sobre determinadas reglas.
Entonces, son situaciones que lamentablemente están operando en nuestro perjuicio. Mire, aprovechando que usted está aquí, que ya tenemos que irnos, no podía dejar de preguntar, aprovechando su sapiencia en la materia, el Ministerio de Justicia, que es un proyecto de ley que todavía no está totalmente desarrollado. Yo quisiera saber de dónde se va a sacar el dinero para crear ese Ministerio de Justicia. No, porque es que este gobierno es contradictorio. Es una simulación. El gobierno dominicano, recuérdense que anualmente, desde que tomó posesión, en los 6 años, siempre decretó la austeridad. Siempre decretó la paralización y suspensión del aumento de la nómina. Llevamos 200.000 empleados, 200.000 millones en empleados, más de lo que recibió el señor Luis Abinader en este gobierno. Entonces, lo del Ministerio de Justicia es un instrumento para, digamos, satisfacer al consultor jurídico, llenar eso como de algunos 5 o 6 viceministerios y acentuar el control sobre el sistema de justicia y nombrar muchísimos compañeros. Ahí van a nombrarse todo el dinero del mundo, porque siempre aparece. O sea, para eso siempre aparece. Para lo que no aparece el dinero es para los medicamentos de alto costo, para los hospitales, para las escuelas. No han construido una escuela. O sea, nosotros hemos visto, porque esta gente son enemigos de la escuela, y me dolió mucho ver al presidente de la República decir en días pasados, señores, que aquí no hay falta de aulas, que en la República Dominicana no hay falta de aulas. Y yo vivo en los barrios, y todos los que vivimos en barrios sabemos eso, y todos los que hacemos política saben lo que está pasando. En Santo Domingo Este, eso es un desastre. En Maquiteria, en Villa Duarte, en Lomina, en Catanga. Sí, los niños no pueden. Y como el presidente viene y dice eso, entonces va a aparecer el dinero para eso, porque para robárselo siempre aparece. Entonces, esa es la situación. Peor aún, tengo que decirle a la gente que tiene la ilusión de que las cosas están mal, como me dijo una persona que me estuvo estableciendo, no, porque la reforma fiscal ya la pusieron. Magín fue nombrado ahí con el único objetivo de presentar una reforma fiscal y adjudicársela a la oposición. Y de forma tal de que Luis Abinader venga y le saque el cuerpo a esa responsabilidad y diga, bueno, nosotros nombramos a un tecnócrata del PLD, que no es del PLD, porque todos nos conocemos en este país, porque hay que ser objetivo, va a presentar esa reforma fiscal que va a ser desastrosa para la economía nacional, pero esencialmente para los bolsillos de la clase media. Pero eso no se necesita la reforma, porque todo, oposición y gobierno, estamos conscientes de que se necesita una reforma. No, eso es un sofisma. Vamos a establecer y a comenzar por el principio qué es una reforma fiscal. Una reforma fiscal sí la necesitamos de la perspectiva de, por ejemplo, reducir las botellas. Es una reforma fiscal. Eso es reforma fiscal. Es la eficientización del gasto. Es aumentar el gasto de capital. Eso es reforma fiscal. Desde que tú vengas y me tumbe los 200 mil millones de pesos en botellas, tú me quites los 17 mil millones de pesos en publicidad, ya hay una reforma fiscal. Bueno, pero se hace necesario que se elimine el anticipo, que haya mayores formas de recaudación, que se controle la informalidad, que, por ejemplo, se hable, incluso en la reforma fiscal pasada se hablaba de incentivos para los emprendedores. O sea, una reforma fiscal sí es necesaria en nuestro país. Que los mecanismos tal vez es algo que podemos discutir, bueno, pero la verdad es que aquí se necesita que se reforme el sistema fiscalizador de nuestro país. La presentación por adelantado de factura todo presentada eso, y no pagada. Señores, reforma fiscal es una cosa y modificación impositiva, que es lo que se tiene en carpeta, es otra cosa. Es aumento de impuestos para seguir robándoselo, para seguir dispendiando. Es la llamada reforma tributaria. Es una reforma tributaria, pero no una reforma fiscal. Ojalá y fuera una reforma fiscal. Ojalá. Que evitara que el gobierno haga lo que pretende hacer con el jardín botánico, porque una reforma fiscal lo primero que le pone es una camisa de fuerza, y el jardín botánico me amerita eso. A pagar peor, usted va a gastar en una autopista, pero no me va a gastar en un sistema de transporte masivo. Claro. Usted no va a cometer los mecanismos correspondientes para evitar que, por ejemplo, compañías recién constituidas sean designadas. Usted no va a reducir los niveles invertidos en publicidad. Se reforma, y yo tengo experiencia respecto a gente que quiebra compañía y mala paga.
Usted agarra a hoy y apunten lo que se lo voy a decir. Eso va a ser sometido en noviembre, la reforma tributaria. Porque ellos tienen calculado, lo va a presentar Magín, Luis Abinader, igual que la regularización de los haitianos, le quiere tirar el cuerpo a la oposición, se lo tiran ellos, el mismo Luis Abinader lo va a presentar más grande de la cuenta y va a decir que no está de acuerdo, lo va a reducir, se va a aprobar. Señores, ya en junio del año siguiente, simplemente, todo el dinero que se recupera, que se cobra como consecuencia de esos nuevos impuestos, no van a hacer nada y vamos a estar exactamente en lo mismo. O sea, no hay forma posible de que usted controle un gobierno cuya filosofía es el robo, la corrupción y el dispendio de los fondos públicos. Señores, darle las gracias a Surún Hernández, el presidente del Colegio de Abogados y ex candidato a diputado por el Partido de la Fuerza del Pueblo. Darle las gracias, hermano, por estar aquí con nosotros. Decirte que esta plataforma está a tu orden siempre para que vengas por aquí a expresar tus ideas. A ustedes, señores, las gracias. Despertar, política.